Hola, ¿qué tal? Escucha y aprende. ¿Cómo lo llevé a cabo? Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, o dependiendo a la hora que estés escuchando esto. Mi nombre es Beatriz y quiero platicar contigo un poco de cómo llevé a cabo este lema o esta frase, porque para mí sería muy sencillo decirte el texto o leértelo, pero yo he tratado de decirte cómo he llevado a cabo todos estos lemas. Por principio de cuentas, quiero que sepas que eso no me lo enseñó mi familia. No me enseñó a escuchar. Más bien, yo crecí en un ambiente donde nadie nos escuchábamos, donde todo era o grito o silencio, pero no nos escuchábamos. A mí me costó mucho trabajo aprender a escuchar. Yo esto lo vi de mis padres, O sea, quiero decirles que yo lo aprendí. Cuando mi mamá o mi papá querían platicar de algo, acababan discutiendo y acababan yéndose cada quien por su lado o mi papá se salía. Yo no aprendí eso. La educación antes era, o a mí me tocó esa educación donde no puedes hablar, no puedes opinar, mucho menos puedes escuchar. Siempre nos decían, no, vete de aquí porque esto es de adultos. Y yo entiendo que pudo haber temas de adultos, pero cuando nosotros queríamos o yo quería hablar y decir algo que a mí no me gustara, no tenía esa voz. Luego, mi madre, mi padre me decían, tú no opinas mientras estés viviendo en mi casa. Tú no hablas mientras estés viviendo en mi casa. Estas son mis reglas y tú tienes que aceptarlas, ¿verdad? Y bueno, yo crecí así. O sea, crecí con un silencio, sin poderme comunicar. Pero ¿qué creen? Que cuando mi madre me llamaba la atención o me regañaba algo, yo no la estaba escuchando, Yo estaba pensando en 1000 cosas. En primera, que no fuera a agarrar la chancla y me diera. En segunda, que ella quería que se callara. En tercera, o sea, me la pasaba pensando mi mente en 1000 cosas, pero nunca escuché lo que mi madre me decía. Esa es la verdad. Así crecí. Y fíjense cómo empecé a aprender a escuchar. Yo les he comentado que yo he estado en grupos de autoayuda. Y en los grupos de autoayuda tú llegas y te sientas. Y lo único que te dicen, si vienes por primera vez, no vas a hablar. Tienes que escuchar nada más. Pues yo no sabía escuchar. Y a mí una persona me dijo, mira Betty, para aprender a escuchar, tienes que mirar a la cara a las personas. Tienes que mirar a los ojos. Y un poco leerles los labios, porque yo no me podía concentrar en escuchar a nadie. Lo empecé a hacer cuando pasaba a alguien y hablaba. Lo miraba a la cara, a sus ojos, leía un poco sus labios o trataba de reafirmar sus frases, sus palabras en sus labios. Me costó mucho trabajo concentrarme. El otro paso que también me sugirieron fue analiza una palabra, una nada más. No sé, se me viene a la mente cuando decía neurosis. Y seguían hablando y hablando, pero yo solo me tenía que quedar con una sola palabra. Y después analizar. Fíjense,
empezaba después yo a unir frases o empezaba yo a poner más atención en sus experiencias. Pero yo acostumbrada a no escuchar, me costó mucho trabajo concentrarme realmente, ¿no? Y miren, al principio cuando yo empecé en esto, yo decía, ay, qué mal venía peinada, qué fea ropa, cómo habló, o sea, me concentraba en lo que yo había aprendido. Ya me va a gritar mi mamá, ya me va a pegar, ya va a ser, ya así. Y igual a mí, yo seguía en la misma. Bueno, lo fui ejercitando. Y lo primero que yo vi así como los frutos fue que cuando yo aprendí a escuchar y analizar, ya no reaccionaba. Ya para mí era, porque como yo no sabía escuchar, yo me preparaba para cómo contestarle, sin escuchar lo que ella me estaba diciendo o esa persona me estaba diciendo, sino yo quería reaccionar sin saber lo que me estaban diciendo. Y bueno, eso fue parte también de rebeldía, de cuando yo era muy joven, ¿no? Hasta mi mamá me decía, es que cuando te regañe tu maestra, tú cántate una canción ahí en tu mente. Yo lo hacía, pero lo hacía también con ella, con mis familiares, con mis hermanos, con la gente que me rodeaba. Y fíjense que uno se da cuenta cuando la persona te está escuchando o te está ignorando con los ojos abiertos. Eso lo aprendí. Eso yo lo practiqué muchas veces. Fíjense, cuando yo ponía más atención a lo que se me decía, me di cuenta que pude contestar mejor. Pude, ¿cómo les diré? Organizar bien mi mente y podía hablar mejor. Porque no sé si a ustedes les pasó, pero yo era como un robot. Y ejercitar el escuchar y el callarte y poner atención. Y yo después entendí, fíjense, una cosa muy, muy padre, que trataba de que de esa plática o de lo que yo estaba escuchando sacar un aprendizaje. ¿Cuándo en mi vida? Jamás. Un aprendizaje. Ahora entiendo tantas conversaciones, ¿no? Tantas cosas que me dijo mi madre y que yo no puse atención, que yo no escuché. Y que ahora a lo largo de mi vida me doy cuenta, si yo hubiera escuchado a mi madre y a mi padre, me hubiera evitado muchos problemas. Pero yo no tenía esa capacidad de escuchar y de aprender. Hoy, gracias a Dios, cuando yo conozco a alguna persona, quiero que hable. Quiero escucharla. Quiero aprender. ¿Y qué creen? Que muchas veces a mí me han dicho últimamente, ¿verdad?, que soy una buena conversadora. Pero eso yo no lo era. Yo no sabía ni hablar. Reaccionaba, me encimaba a la conversación de las personas. Antes de que terminara ella de hablar, yo ya estaba hablando. Y fíjense que a mí me ayudó mucho eso, porque entonces aprendí a relacionarme con la gente. Porque muchas veces dices, bueno, ¿por qué no tienen novio? ¿Por qué no tienen pareja? Porque no aprendemos a escuchar.
Yo caí en eso, ¿eh? Si quieres ser una persona más inteligente, una persona que sea agradable estar contigo, necesitas aprender a escuchar. Y eso se ejercita poco a poquito. Y bueno, pues hasta ahorita trabajo con eso, porque no soy perfecta, y créanme que esto es como un ejercicio cuando se presenta la oportunidad de hacerlo y darte cuenta cuando caes y no dejas hablar a la otra persona o no eres capaz de escuchar. Bueno, pues esta es mi plática de este día. Espero que te haya gustado y pues regálame un like. Créanme que trato de esforzarme y trato de hacer esto, pues, y yo sé que lo voy a hacer mejor día con día. Muchas gracias y recuerda, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Gracias.